Han pasado 2 días desde el ingreso de Mai a la preparatoria. El azabache en ese tiempo había hablado poco con Mai. Desde su presentación en su clase, la chica se mostraba distante en un inicio. Otros alumnos por su parte también trataron de hacerse su amigo, pero había que admitir que la chica tenía una personalidad bastante peculiar. Ahora mismo Gohan estaba comiendo, se encontraba solo. Esto era debido a que Hachiro tenía actividades de club, por su parte Ryoko tenía trabajos pendientes al formar parte del club de literatura. Gohan dio un pequeño sorbo a un jugo de naranja el cual traía consigo, vio el cielo mientras daba una pequeña sonrisa. A una distancia considerable de él se encontraba Mai, esta se encontraba comiendo tranquilamente, sinceramente le gustaba un poco la soledad y disfrutaba de aquello. De acuerdo a sus propias palabras, ella desde niña ha estado sola, así que estaba acostumbrada. Vio a Gohan a lo lejos, se encontraba recostado sobre un árbol, tenía los ojos cerrados casi como si fuera a dormir. Sentía un pequeño tipo de interés por aquel chico, parecía ser bastante raro a comparación de los demás, siempre estaba alegre y siempre tenía su característica sonrisa, se notaba que era muy amable pero a la vez inocente. Sin más siguió comiendo. Gohan abrió los ojos, giró un poco su cabeza viendo a Mai, se quedó viendo fijamente a ella, la mencionada se dio cuenta de esto mientras giraba su cabeza en dirección a Gohan, el azabache se pondría nervioso mientras volteaba a otro lado y se sentaba a una gran velocidad. Ante esa acción la chica no pudo evitar que una pequeña risa se le escapara. Gohan vio eso mientras una sonrisa aparecía en su rostro, le agradaba ver a los demás sonreír. Pero en este caso era distinto, esto era debido a que desde su llegada había visto que aquella chica era bastante seria, y se podría decir que hasta cierto punto solitaria, si bien algunas veces la llegó a ver con alguien más, la mayor parte del tiempo la pasaba sola. Gohan se levantó con una pequeña sonrisa, planeaba al menos intentar hacer un tema de conversación con ella, les beneficiaba a ambos. Gohan por tener una nueva amiga y Mai un nuevo amigo, o así lo miraba Gohan. El azabache con una pequeña sonrisa se acercó mientras decía, un gusto Mai. Agregale un san. Decía la chica seriamente. Gohan se pondría algo nervioso mientras decía, lo siento, Mai-san. Gusto Gohan. Decía la chica con una pequeña sonrisa. Gohan con un pequeño sonrojo debido a la timidez que sentía diría, ¿y, cómo has estado? Mai al ser atenta a sus alrededores, se daría cuenta sobre la actitud del chico, con solo verlo podía darse una idea. ¿Realmente te interesa? Preguntaba Mai mientras lo veía fijamente. Gohan solo se pondría más nervioso mientras decía, lo siento. ¿Por qué te disculpas? Preguntaba Mai mirando fijamente a Gohan. Es que creo que te molesta mi presencia. Respondió Gohan con una sonrisa nerviosa. Y soltó una leve risa mientras decía, no es eso, simplemente estoy acostumbrada a estar sola, desde niña he viajado mucho y no he tenido la oportunidad de tener buenos amigos. Contestó Mai mientras guardaba el envase de su comida. El timbre el cual indicaba el final del receso sonaría haciendo que Gohan bajara la cabeza debido a que no le dio tiempo a responder a Mai. Vio como Mai se levantaba mientras se iba del sitio. Gohan miró hacia abajo, detrás de él llegaba Hachiro mientras decía, la Gohan. El mencionado vio hacia atrás mientras decía, hola Hachiro. Seré rápido para que puedas ir a tus clases, debido a que es miércoles y falta poco para el lunes mañana, teníamos pensado ir a dar un pequeño paseo, simplemente Ryoko, tú y yo. Decía Hachiro mientras se rascaba una mejilla. Gohan con una pequeña sonrisa diría, claro que iré. Al día siguiente Gohan se había armado de valor, había decidido intentar por lo menos ser amigo de Mai, lo que la chica había dicho el día anterior haría que Gohan sintiera empatía por ella, él tampoco es como si hubiera hecho demasiados amigos, al contrario siempre fue malo en relacionarse con gente hacia sus alrededores. La hora del receso había llegado, podemos ver al azabache quien tenía una sonrisa en su rostro, esto era debido a que estaba hablando con Mai. La personalidad seria y educada de la chica más la suma de la personalidad alegre de Gohan daba un resultado interesante para cualquiera. ¿Entonces solamente regresaste a Japón por el papel de esa película? Decía Gohan mientras miraba a Mai quien estaba tomando un pequeño batido de frutas. Sí es, no sé qué haremos cuando se termine de filmar la película. Dijo Mai para dar un sorbo a su batido. La azabache dio una leve sonrisa, tenía un pequeño rubor en sus mejillas, debido a lo que estaba por decir, de una forma amigable diría, Mai-san, hasta entonces te propongo que seamos amigos. La chica se separó de su batido mientras daba una pequeña sonrisa y decía, muy bien, Gohan.
Antes de que el azabache pudiera decir algo, la campana que daba inicio a clases sonaría indicando que el receso había terminado. Te veo en el salón de clases, decía Mai mientras se levantaba y se iba. Gohan se rascó una mejilla mientras pensaba, es alguien interesante. El azabache fue tomado por la espalda mientras Hachiro comenzaba a molestarlo. Sí que el pequeño Gohan finalmente consiguió novia, decía el castaño de forma burlona. Gohan se sonrojó mientras decía, no es eso, es simplemente estaba siendo amigable. Lo sé, Gohan, te conozco desde hace tiempo como para saberlo, pero me sorprende que lo hayas hecho con la actriz Mai Sakurajima, ¿no será que te llama la atención? Terminó de decir Hachiro mientras miraba fijamente a Gohan. Es bonita, eso lo tengo que admitir, decía Gohan. El azabache, al escuchar lo que dijo, se sonrojó mientras se ponía nervioso y decía, mira qué cosas me haces decir. El castaño soltó una risa por la actitud de su amigo mientras decía, hablando en serio, me alegra que hayas hecho una nueva amiga. Ryoko se va de Japón en unos días y ya falta poco para que el año escolar termine, así que yo saldré de la preparatoria, decía Hachiro mientras se rascaba una mejilla. Pero bueno, no nos centremos en eso, así que mejor ve a clase que se te hará tarde, decía Hachiro mientras le daba una palmada en la espalda de Gohan. El azabache dio una sonrisa mientras corría a una gran velocidad. Hachiro dio una sonrisa mientras salía del lugar. Gohan llegó a su salón mientras veía como sus demás compañeros ya estaban en él, vio que no estaba el profesor mientras soltaba un pequeño suspiro. Sin más que hacer fue hacia su respectivo lugar mientras comenzaba a alistarse para la clase. Vio a Mai, algo le extrañaba, era que la chica no parecía ser muy sociable. Era un tema fuera de su comprensión, él pensaba que al ser famosa sería una persona extrovertida. Gohan se haría a un lado mientras decía, Mai-san, ¿por qué no tienes más amigos? La chica soltó un suspiro mientras decía lo siguiente, es simple, Gohan, he sido actriz desde pequeña, con el tiempo esto de la fama me fue disgustando hasta el día de hoy, no me gusta que me acosen por la calle. Gohan ya comprendía su situación, la fama no era algo sencillo, lamento haber preguntado, decía Gohan. No te preocupes, después de todo no es algo sencillo de entender, decía Mai mientras sacaba una libreta. Lamento la tardanza, clase. Eran las palabras del profesor. Gohan pondría su vista enfrente mientras comenzaba a tomar nota. Las clases habían finalizado, ahora podemos ver a Gohan quien estaba caminando, vio a Mai a lo lejos, planeaba el ir con ella pero vio como un gran círculo de estudiantes se acercaba a ella. Gohan bajó un poco la cabeza mientras pensaba, supongo que mejor me iré. El azabache iba a seguir con su camino, pero la voz de Mai lo detendría. Gohan, espera. Mai volteó a ver a los chicos en su mayoría mientras decía, lo lamento, pero tengo que irme. Pudo oír los sonidos en señal de decepción por los otros estudiantes. Mai tomó la mano de Gohan mientras comenzaba a caminar a paso rápido. Gohan mantenía un gran sonrojo en su rostro, esto era debido a que no estaba tan acostumbrado a tener un contacto tan directo con alguna chica. Gracias, Gohan, decía Mai con una pequeña sonrisa en su rostro. La azabache con un pequeño sonrojo en sus mejillas diría, no fue nada. La chica al no ser tonta notó este cambio de actitud en Gohan, vio que su mano seguía entrelazada con la de Gohan mientras daba una pequeña sonrisa. Estaba descubriendo una parte de Gohan la cual no había mostrado antes, un lado tierno. Mai dio una pequeña sonrisa mientras separaba su mano de Gohan. El azabache vio la hora mientras se sorprendía y decía, lo siento Mai-san, pero tengo que irme. Dijo esto y comenzó a correr a una gran velocidad. Mai con una pequeña sonrisa en su rostro lo vio mientras comenzaba a caminar en dirección a su hogar. Gohan con una sonrisa nerviosa ya que estaba frente a Ryoko y Hachiro. Lamento la tardanza, decía Gohan riendo nerviosamente. Déjalo, estaba consiguiendo novia, decía Hachiro mientras soltaba una risa. Gohan se sonrojó a unos grandes niveles mientras comenzaba a decir, ¿qué tonterías dices? Mai no es más que una nueva amiga. Ryoko soltó una pequeña risa mientras decía, Gohan, suerte con tu noviazgo. La azabache se sonrojó aún más mientras resignado volteaba a ver a otro lado. El trío de amigos comenzó a caminar, Gohan con una gran sonrisa en su rostro, Hachiro con sus manos detrás de su nuca y Ryoko con sus manos detrás de ella. El plan era simple, caminar sin preocupación alguna, el azabache sentía tranquilidad, al estar con sus dos mejores amigos, debía de admitir que se sentía seguro, como si nada importase, le entristecía el hecho de no ver a su mejor amiga por largo tiempo, y que en menos de un año dejaría de ver a su mejor amigo en la preparatoria, sabía que era momento de intentar relacionarse con alguien más.
Gohan, estás llorando. Decía Chiro mientras miraba al azabache. ¿Sucede algo? Gohan. Preguntaba Ryoko. Gohan se tocó los ojos mientras se sorprendía, dio una pequeña sonrisa mientras decía, me entristece saber el hecho de que nos distanciaremos pronto. Ryoko y Hachiro sonrieron mientras se acercaban a Gohan. Tranquilo, tú y yo seguiremos siendo amigos. Decía Chiro. Es cierto que no nos veremos en mucho tiempo, pero regresaré a Japón algún día y nos veremos, aparte podemos hablar por mensaje. Decía Ryoko. Gohan sonrió de una gran manera mientras decía, sigo siendo un llorón. Y así era, desde niño Gohan se caracterizó por tener un carácter el cual parecía que lo hacía débil ante los demás, cuando algún otro niño lo molestaba Hachiro lo defendía, con el tiempo Gohan se haría más fuerte emocionalmente, pero sabía que seguía siendo aquel niño en el fondo. Gohan con una gran sonrisa en su rostro los vio mientras decía, bien, sigamos. Los tres llegaron a un parque, Ryoko se sentaría en una banca, Hachiro en el suelo y Gohan en una roca. El trío estaría viendo el cielo el cual estaba estrellado, Gohan sonrió mientras no podía evitar recordar a cierta chica, ciertamente le molestaba un poco el hecho de que aún siendo una adolescente no haya tenido la oportunidad de ver algo así o convivir con alguien de este modo, se había propuesto a convertirse en uno de sus amigos. Gohan con una sonrisa en su rostro diría, creo que es la hora de que cada quien vaya a su casa. En otra parte, podemos ver a Mai, esta se encontraba en su balcón, esto era debido a que su madre no estaba en casa, le había mandado un mensaje que llegaría al día siguiente, faltaba poco tiempo para que aquella película comenzara a filmarse. Veía el cielo mientras daba un suspiro, se pondría una chaqueta mientras comenzaba a bajar por las escaleras. Cuando llegó al primer piso saldría mientras se dirigía hacia una tienda. Un bollo de crema por favor. Decía Mai mientras recibía su pedido. Lo pagó mientras salía de la tienda, vio a una persona la cual pasaba con un perro, lo vio mientras sonreía y lo acariciaba. El señor se detendría mientras decía, vaya señorita, usted es la actriz Mai Sakurajima. La chica lo volteó a ver mientras con una pequeña sonrisa decía, Sí es. La chica como siempre escucharía la típica charla de un fan hacia ella, si bien no era algo que la molestara. Al contrario es hasta gratificante, pero comenzaba a cansarla, la fama era algo que no le gustaba del todo. No la malentiendan, una de sus pasiones es su trabajo y le gusta lo que hace, la actuación. Pero hay veces en las que simplemente ella desearía tener una vida normal. Se sentaría en una banca del lugar mientras daba un leve suspiro. Cuando terminó de comer su bollo, guardaría el papel ya que lo había algún bote cerca. Su mirada estaba en dirección hacia el cielo, este estaba estrellado. Dio una pequeña sonrisa, por algún motivo Gohan pasó por su mente, tenía que admitir que aquel chico le parecía curioso, más que nada por su forma de ser. Se levantó con una pequeña sonrisa en su rostro mientras se dirigía hacia su apartamento, tiraría el papel en su respectivo lugar. Al día siguiente, Mai estaba llegando a la escuela, se sorprendió un poco ya que en su salón de clases se encontraban la mayoría de alumnos, solo faltaba uno. Y ese alguien era Gohan. Se sentó en su respectivo lugar mientras comenzaba a prepararse para la primera clase. En otra parte Gohan se encontraba corriendo fuertemente, este se había levantado tarde debido que en la anterior noche se había quedado despierto hasta tarde. Gohan dobló en una esquina mientras veía como el guardia estaba por cerrar la puerta. El mencionado vio como una alumno faltaba, Gohan aceleró el paso mientras llegaba a tiempo. Jadeo de cansancio mientras se dirigía hacia su salón de clases. Tardaría alrededor de 2 minutos para llegar a su salón. Lamento la tardanza, profesor. Decía Gohan quien se había inclinado. La clase no pudo evitar soltar unas pequeñas risas debido a la acción del chico. Está bien Gohan, pero que no se vuelva a repetir. Ahora toma asiento. Decía el profesor. Gohan con una sonrisa se dirigió hacia su respectivo asiento. Vio a Mai quien están tomando apuntes sobre el tema del respectivo día. Mai le dio una pequeña mirada, dio una pequeña sonrisa que apenas se vería mientras seguía tomando notas. Gohan con una sonrisa nerviosa diría, hola, Mai-san. El profesor lo voltearía a ver. Gohan se pondría nervioso mientras rápidamente alistaba sus cosas. La hora de gimnasia había llegado, las chicas habían salido de los vestidores con su respectivo uniforme, podemos ver a Mai quien portaba un pantalón corto, una camiseta blanca la cual no resaltaba su cuerpo. Se sentía un poco incómoda ya que mostraba gran parte de pierna y de sus brazos. Vio como todos los chicos salían, pero uno en especial llamaría su atención, era Gohan, este tenía una camiseta blanca y un pantalón corto rojo.
No tenía un mal cuerpo, se veía uno trabajado, esto era debido a que Gohan era un prodigio en los deportes, se adaptaba fácilmente al ambiente que fuera. Bien clase, hoy practicarán en parejas, así que más vale que vayan buscando una. Decía el profesor. Gohan vio a Mai a lo lejos mientras se acercaba a ella. Con un pequeño sonrojo debido a la vergüenza que sentía diría, Mai-san, quisieras ser mi pareja. Ya. ¿Tan rápido te declaras a alguien? Gohan se sonrojó a un mayor nivel mientras decía, ¿qué cosas dices? No me refiero a eso. Decía esto alterado moviendo sus brazos de un lado a otro. Soltó una risa mientras decía, claro, seamos pareja. Gohan dio una gran sonrisa mientras decía, prometo que daré lo mejor de mí. Mai solamente soltaría una risa por la actitud del chico. En un salón de clases podemos ver a Chiro y Ryoko quienes observaban al par de chicos. El pequeño Gohan ha crecido. Decía Chiro con una sonrisa. Ryoko lo tomó de la oreja mientras decía, te tengo que recordar que solo somos un año mayor que él, así que no podemos llamarlo pequeño, pero entiendo, lo correcto sería decir que ha madurado. Decía esto mientras con una sonrisa observaba a Gohan. ¿Me sueltas por favor? Decía Chiro quien ya tenía la oreja roja. Yoko lo dejó ir mientras salía de aquella habitación. No pierdas esta oportunidad, decía la chica en sus pensamientos. Fin del capítulo.